Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Nuevamente en una nueva jornada de transmisión. Iniciamos esta semana con la serie del nuevo orden mundial. Hemos avanzado ya en varios capítulos, en varias lecturas, en varias reflexiones. Así que esperamos que ustedes puedan compartir este link, se puedan sumar nuevos auditores para escuchar este en vivo en el cual vamos a seguir avanzando sobre algunos temas que involucran este nuevo orden mundial, este nuevo orden globalizante y totalitario de sesgo socialista. Así que ya hemos visto bastantes capítulos, vamos en nuestra decimosexta transmisión y hoy nos toca justamente hablar sobre un personaje que es clave en la agenda mundialista. Es un personaje que surgió por allá por el 1800 y algo, un sujeto que junto a otros mentes, la mente diabólica de este mundo, usó como instrumento para contrarrestar el gran avivamiento espiritual cristiano que se llevaba a cabo por ese entonces. Recordemos que por allá, por el 1830 en adelante, años más, años menos, 1830 en adelante, comienza a sucederse un gran despertar religioso en todo el mundo, especialmente, y esto tuvo como epicentro la gran nación de la libertad, los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí comienzan a gestarse algunos nuevos reformadores como William Miller y otros más, que comienzan a ser instrumentos del Espíritu Santo, comienzan a revelar y comienzan a explicar y a enseñar a las masas lo que la providencia estaba señalando como el desellamiento. No es mi propósito ahora hablar sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero muchos de ustedes seguramente recuerdan esa profecía de Daniel cuando dicen: anda Daniel, cierra el libro, sella las palabras porque esto es para el tiempo del fin. Muy bien, pues el tiempo del fin comenzó a desarrollarse desde el año 1798. De ahí en adelante las profecías de Daniel y Apocalipsis comenzarían a ser comprendidas. Y es así como una copiosa lluvia del Espíritu Santo comenzó a ser derramada en todo el mundo por algunas, y comenzó a caer sobre algunas personas en todo el mundo. Personas que ustedes ni se imaginarían. Personas que no necesariamente pertenecen o pertenecían a lo que así llamado el movimiento del advenimiento. Personas incluso desde el mundo católico. Ejemplo de eso es el jesuita chileno Manuel Lacunza. Quienes hemos tenido la oportunidad de leer a Manuel Lacunza, ustedes se van a sorprender de su sinceridad al escudriñar la palabra de Dios, especialmente el libro de Apocalipsis y Daniel, y cómo ellos, de manera imperfecta, limitada, comprendieron ciertas cosas para este tiempo del fin, y se levantaron valientemente a hablar sobre las profecías y a indicar que la venida del Señor estaba cerca. De igual manera, en los Estados Unidos, un hombre llamado William Miller, Guillermo Miller, comenzó a descubrir ciertas cosas en el libro de Daniel, especialmente con lo que tenía que ver con una profecía enigmática. La profecía que se halla en el capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cierto aspecto de esa profecía no se le fue revelado al profeta Daniel,
porque estaba prometido que eso se iba a saber en el tiempo del fin. Bueno, para contrarrestar este gran movimiento de luz, este gran movimiento de iluminación desde el cielo, el enemigo de Dios, el diablo, el demonio, también usó instrumentos humanos para contrarrestar ese avivamiento espiritual. Y es en ese entonces cuando levanta a muchos pensadores ateos, o como se conoce de manera eufemística, libres pensadores. Uno de esos personajes que se levantaron para confundir, trastornar y contrarrestar la luz de la verdad fue un sujeto llamado Karl Marx. De su apellido efectivamente deriva lo que hoy se conoce como la ideología marxista y que ha traído estragos, totalitarismos, genocidios y asesinatos en masa en todo el mundo. Esta ideología marxista ha contaminado la mente de millones y millones de personas en todo el mundo y las ha impedido de ver, reconocer y aceptar la palabra de Dios. Hoy en día, la ideología que nace en Karl Marx, en la mente satánica de Karl Marx, invade toda la agenda totalitaria neomarxista, socialista de Naciones Unidas. También ha penetrado esta ideología no solamente los poderes del Estado, sino que también ha penetrado uno de los poderes religiosos más grandes en esta tierra. Un poder religioso que ve por allá su origen por el 538 en adelante, pero cuyo cimiento espiritual y cuyas prácticas religiosas se derivan desde Babilonia, desde Babel. Estoy hablando de la Iglesia Católica Romana. El papado ha sido infiltrado y ha sido dominado por esta ideología neomarxista. Hoy en día tenemos un acontecimiento profético de importancia planetaria, y que es el tener en el reinado del Vaticano a un papa neomarxista, un papa ultrasocialista que profesa un derivado o un sucedáneo de la teología de la liberación, que es la teología populista o la teología del pueblo. Y esto se deriva o se puede deducir de todos sus documentos oficiales, desde Evangelii Gaudium, desde Laudato Si, Fratelli Tutti, y las encíclicas, por supuesto, y todos los discursos en los Angelus que este hombre dirige a todo el mundo. Urbe et Orbi. Así que nos enfrentamos no solamente a un poder religioso impregnado con la ideología marxista, sino que también a un mundo que ha escogido esa ideología como fundamento y base para el control mundial, para el establecimiento de este totalitarismo global que pretenden imponer o establecer para el año 2030. Ya hemos visto señales contundentes respecto a ese avance y a esa implementación. Hemos explicado en transmisiones anteriores cómo están logrando ese objetivo poco a poco, de manera imperceptible, y cómo se están preparando para una dictadura del estómago, una dictadura de la supervivencia, donde si no eres parte de esta casa común, pues no tendrás para adquirir insumos para supervivencia, para mantener tu familia, para alimentarte y para sostener las deudas y los gastos comunes en la vida urbana. Y es así como también vamos a profundizar un poquito sobre este Karl Marx, este ideólogo satanista que ha contaminado la mente y el corazón de miles y miles de personas, que han una ideología que ha sido el fundamento para los genocidas más grandes del planeta, como Mao Zedong, Lenin, Stalin,
etcétera, etcétera, etcétera. El comunismo podríamos definirlo también como una sociedad secreta, muy similar a la masonería, que tiene una cara pública y tiene una agenda secreta. Por aquel entonces, por el 1800 y algo, prosperaron también otras sociedades secretas, y algunas de las figuras históricas del pasado pertenecieron justamente a ellas. Poco se sabe de este famoso Karl Marx. El hecho de que estas personas perteneciesen a estas sociedades secretas normalmente no ha sido reconocido por los historiadores que han escrito la escuela accidental de la historia. Es decir, es una teoría que defiende que los principales acontecimientos ocurren por accidente. Efectivamente, muchos de ustedes seguramente en algún documental de internet han tenido la oportunidad de escuchar sobre estos personajes y sin embargo nunca esos documentales revelan realmente cosas personales que nos arrojarían mucha luz sobre estos sujetos. Nos hablan de presidentes, de líderes, de ideólogos, pero no nos hablan a qué estructura organizacional pertenecían. No nos hablan a qué sociedad estaban vinculados y no nos hablan sobre todo si tenían algún tipo de espiritualidad, si pertenecían a alguna sociedad secreta o practicaban alguna religión. Dicha teoría, es decir, la escuela accidental de la historia, sostiene que en realidad nadie sabe por qué ocurren las guerras, la crisis, las inflaciones, etc. Simplemente suceden. La visión opuesta de la historia se llama la visión conspiratoria de la historia. Esta perspectiva defiende que los principales eventos del pasado han ocurrido debido a un plan. Las personas planifican por adelantado los años de guerra, crisis, inflaciones y revoluciones. Uno de esos individuos fue Karl Marx, el denominado padre del comunismo. Marx había nacido en una familia religiosa, su familia era judía y se había convertido al cristianismo poco antes de su nacimiento. Karl fue después bautizado en la fe protestante. La primera obra escrita de Marx se titula La unión del fiel con Cristo, en la que sostenía, a través del amor de Cristo, volvemos nuestros corazones simultáneamente hacia el de nuestros hermanos, quienes están unidos interiormente a nosotros y a quienes Él se dio a sí mismo en sacrificio. Interesante escuchar de Karl Marx, el fundador del comunismo, palabras tan tiernas y cristianas como esta. Sin embargo, Karl Marx terminó siendo un apóstata y siendo instrumento del enemigo de Dios para crear en su mente trastornada una de las ideologías más dañinas y ruinosas que ha visto la raza humana. Poco después, escribiría este poema titulado La pálida doncella. Un pequeño extracto de esa poesía de Marx dice así: así al cielo he renunciado, lo sé completamente bien. Mi alma, en cierta ocasión sincera hacia Dios, ha elegido el infierno. Por lo menos Karl Marx tenía el mérito de ser sincero y honesto. Abiertamente en esta poesía él habla de que simplemente él, por voluntad propia, escogió el infierno. George Youngs, un amigo de Marx de aquella época, añadió este comentario sobre la actitud de Marx. Marx seguramente expulsará a Dios de su paraíso e incluso le pondría un pleito. Marx considera a la religión cristiana una de las más inmorales de las religiones. Marx confirmó la opinión de que algo había cambiado su visión sobre el cristianismo en estas citas de sus escritos. Escribió así Karl Marx: la abolición de la religión como la felicidad ilusoria del hombre es necesaria para conseguir su felicidad real. Deseo vengarme de quien gobierna por encima. En efecto,
algo había cambiado la visión de Marx sobre el cristianismo. Marx continúa diciendo: debemos luchar contra todas las ideas prevalecientes sobre la religión, el Estado, el país, el patriotismo. La idea de Dios es fundamento de una religión pervertida. Debe ser destruida. ¡Wow! Al leer citas de Karl Marx, entendemos por qué el comunismo es ateo, odia la religión, odia el orden, odia la justicia, odia los derechos humanos, odia la prosperidad, odia a Dios, odia el patriotismo, los valores y los principios patrios. Es una religión secular de resentimiento. Como puede ilustrarse con sus propios escritos, algo había cambiado no solo sus ideas sobre el cristianismo, sino que algo había cambiado sus ideas sobre lo que Dios había enseñado al hombre mediante la Biblia. Marx ahora criticaba las instrucciones de Dios sobre dos puntos: cómo adorar al Creador, cómo crear una nación para proteger los derechos dados por Dios, por qué establecer y mantener fronteras nacionales. ¿Notan que Karl Marx es enemigo de las fronteras? Hoy en día la Agenda de Naciones Unidas no nos está hablando de multiculturalismo, no nos está hablando de que tenemos que tener fronteras abiertas y dejar que las inmigrantes puedan ir donde quieran porque es un derecho, aunque sea ilegalmente, y que toda opinión en contra de esta inmigración desordenada será penada por la ley y tratada de discriminación o xenofobia. ¿No está hablando el Papa Francisco sobre la casa común? ¿No son principios de Karl Marx? Vuelvo a leer. Estas son palabras de Karl Marx. ¿Cómo crear una nación para proteger los derechos dados por Dios? ¿Por qué establecer y mantener fronteras nacionales? ¿Cómo crear las condiciones bajo las cuales todos los hombres pueden ser libres para amar a su Creador? Todas estas ideas tenían un fundamento bíblico. Todos estos principios los enseñaba la Biblia. Y cada una de estas ideas había sido puesta a prueba por diversas religiones durante muchos siglos. Pero, como podemos ver en sus escritos, Marx quería luchar contra todos estos principios bíblicos. Nosotros sabemos, bíblicamente, que todo aquel que se levanta contra la voluntad de Dios es un anticristo. Ya lo había dicho Jesús allá en su sermón profético. Advirtió sobre la venida de muchos anticristos. Bueno, Karl Marx fue un anticristo. Efectivamente, algo había cambiado en Marx, que desde niñito había sido cristiano, ahora era un rencoroso enemigo del cristianismo. Además, Marx consideraba insatisfactorio otro de los baluartes del plan de Dios para el hombre. También descubrió que tenía que luchar contra la familia. ¡Wow! Parece que nos estamos dando cuenta que la actual agenda globalista está basada en los principios justamente de este anticristo Karl Marx, fundador del comunismo. Escribió en su libro El Manifiesto Comunista lo siguiente: abolición de la familia. Incluso el más radical se pone furioso ante esta infame propuesta de los comunistas. ¡Wow! Su encono contra la unidad familiar hizo que hiciera sufrir mucho a los miembros de su propia familia. Arnold Kunzli, en su libro Karl Marx, un psicograma, escribe sobre la vida de Marx, incluyendo el suicidio de sus 2 hijas y un yerno. 3 hijos suyos murieron de malnutrición. Su hija Laura, casada con el socialista Lafarge, también enterró a sus 3 hijos. Después ella y su marido se suicidaron.
Dice así Arnold Künzli, hablando de Karl Marx. Otra de sus hijas, Eleonor, decidió hacer lo mismo junto a su marido. Ella murió. Él se retractó en el último minuto. Marx también mostró su desdén hacia la unidad familiar al tener un hijo con su propia criada. Ella era un regalo de su suegra con motivo de la boda de Marx. Parece que no consideró una hipocresía el hecho de tener una criada y a la vez considerarse el campeón del hombre trabajador. Marx despotricó contra el rico y el próspero, que eran lo suficientemente ricos para tener criadas, pero él también tenía una criada. La eterna hipocresía del comunismo. Es posible entender en cierto modo la completa desesperación que Jenny von Baspelel, la mujer de Karl Marx, debió de sentir por casarse con un hombre que permitía que ocurriesen esas tragedias. Marx escribió: diariamente mi mujer me dice que desearía estar muerta en la tumba con sus hijos, y en verdad que no se lo puedo reprochar. El mismo Karl Marx admite que él simplemente era un demonio en la familia. No solamente terminó suicidándose sus hijas, sino que yernos y hasta su esposa. Reprochaba al rico y al próspero porque podían pagar criados. Sin embargo, él también tenía una criada con quien tuvo un hijo. Pero los historiadores que han investigado la formación de Marx normalmente han fracasado en el intento de descubrir la razón por la que se volvió tan contrario al cristianismo y a todas sus enseñanzas. Algunos historiadores honestos han descubierto esto que cambió las ideas de Marx. Y ese algo fue la adoración de Satán. Karl Marx comenzó a adorar al diablo. Su mente y su hogar estaban bajo el dominio de espíritus inmundos. Karl Marx había descubierto el mundo del oculto. Marx fue atraído por primera vez hacia las ideas del socialismo por Moses Hess, cuando tenía 23 años. Pero la influencia más importante en su juventud fue la adoración de Satán. Un dato que los historiadores y biógrafos y escritores de Karl Marx nunca mencionan. Muchos de sus amigos habían descubierto esta religión antes que él. Uno de ellos fue Mikhail Bakunin, un anarquista ruso, quien escribió: Satán es el primer libre pensador y el salvador del mundo. Él libera a Adán e imprime el sello de la humanidad y la libertad en su frente, al convertirle en desobediente. Otro amigo de Marx fue Pierre Proudhon, un socialista y escritor francés. Hess presentó a Proudhon a Marx. Proudhon adoraba a Satán, según un libro sobre él y su relación con Karl Marx. Escribió que era el prototipo de la injusticia. Dijo así: Proudhon: alcanzamos el conocimiento a pesar de él, logramos la sociedad a pesar de él. Cada paso adelante es una victoria en la que vencemos a lo divino. Dios es la estupidez y la cobardía. Dios es la hipocresía y la falsedad. Dios es la tiranía y la pobreza. Dios es el mal. Allí donde la humanidad se incline ante un altar, la humanidad, la esclava de reyes y sacerdotes, estará condenada. Yo juro, Dios, con la mano extendida hacia el cielo, que tú no eres más que el verdugo de mi razón, el cetro de mi conciencia. Dios es esencialmente anticivilizado, antiliberal y antihumano. Proudhon
declara que Dios es el mal porque creía que Dios negaba al hombre su capacidad para razonar. Obsérvese que las ideas de estos hombres no eran las propias de un ateo. Mark y sus amigos, en esta fase de sus vidas, no eran ateos, tal como los marxistas actuales se describen a sí mismos. Es decir, aunque denunciaban y denigraban a Dios, le odiaban a la vez que reconocían su existencia. Ellos no ponían en duda su existencia, lo que hacían era retar su supremacía. Lo que cambió las ideas de Mark sobre la vida fue el hecho de descubrir el mundo del culto a Satán. Hay pruebas de que ingresó en un culto satánico dirigido por Joan Sutcliffe, una sacerdotisa satánica, Joanna Sutcliffe, que era una sacerdotisa del culto a Satán, que aseguraba estar en contacto con un demonio llamado Shiloh. Una de las características más importantes de su participación en este culto era su cabello largo y su barba descuidada. Ese era el aspecto de Karl Marx. Si ustedes ven una foto de Karl Marx, a ver si la puedo encontrar ahora, para aquellos que no lo conocen, voy a intentar ahora en unos segundos buscar una foto de Karl Marx y ustedes se van a dar cuenta del aspecto impresentable de Karl Marx. Y se van a dar cuenta ustedes de que todos los satanistas, generalmente, no todos, tienen un aspecto desgreñado, descuidado. No es casualidad que los que se declaran seguidores de Satán o del demonio, incluso usted lo puede ver en muchas bandas de rock, como la característica estética de ellos es vestir siempre con los cabello largo, barba, bien descuidados de su persona, ¿verdad? Y bueno, pues Karl Marx tenía esa característica, una característica realmente diabólica, intimidante y chocante, haciendo evocación a estos demonios desagradables, de mala presencia, que dan miedo, con aspecto grotesco. Quienes están mirando por YouTube podrán ver una foto de Karl Marx y se podrán dar cuenta ustedes del aspecto que tenía. Ustedes en este momento están viendo una foto de Karl Marx, quienes están en YouTube, y se darán cuenta que ese hombre era un anticristo, era un poseído por Satán. Bueno, otros comunistas han declarado su odio a Dios. Uno, llamado Florence, escribió en 1871: nuestro enemigo es Dios. El odio hacia Dios es el comienzo de la sabiduría. Otro comunista notable, y acá ustedes seguramente esto les va a llamar la atención, otro comunista notable, famoso, se llamó Nikolai Lenin, el padre de la revolución comunista de 1917 en Rusia. También Lenin declaró su odio hacia Dios y a la religión. Así dijo Lenin, : el ateísmo es parte integral del marxismo. El marxismo es un materialismo. Debemos combatir a la religión. Nosotros, por supuesto, decimos que no creemos en Dios. No creemos en la moralidad eterna.
Creemos en una moral que sirva para la destrucción de la vieja sociedad. Es moral todo aquello que sea necesario para la aniquilación del antiguo orden social explotador. Noten que Lenin deseaba destruir el antiguo orden mundial y sustituirlo por un nuevo orden mundial. Sigue diciendo Nikolai Lenin. Tenemos que destruir y aniquilar el viejo orden explotador y también tenemos que, y es necesario, la unidad del proletariado. Debemos combatir la religión. Abajo la religión. Larga vida al ateísmo. La expansión del ateísmo es nuestra principal tarea. El comunismo supone la abolición de verdades eternas, la abolición de toda religión y moralidad. La religión es una clase de intoxicante, de toxina espiritual. Es el que los esclavos del capital ahogan su humanidad y eliminan su deseo de una experiencia humana decente. Siempre predicaremos una filosofía científica. Debemos luchar contra la inconsistencia de los cristianos. ¡Wow! Lenin, igual que Marx, antes que él, procedía de una familia religiosa. Su padre era un inspector escolar y un devoto miembro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero, a la edad de 18 años, Lenin comenzó a leer a Marx y pronto comenzó a hablar sobre los principios marxistas. Posteriormente, Lenin escribió: "El ateísmo es una parte natural e inseparable del marxismo, de la teoría y la práctica del socialismo científico. Nuestra propaganda incluye necesariamente la propaganda del ateísmo". Otros comunistas han tomado parte en este ataque a la religión. Otro comunista famoso que odia la religión y a Dios fue Nikita Khrushchev, dictador ruso que adoptó la teología comunista durante el tiempo que pasó en lo más alto del gobierno ruso. Khrushchev escribió: "No penséis que los comunistas hemos cambiado nuestras ideas sobre la religión. Seguimos siendo los ateos que siempre hemos sido. Hacemos todo lo que podemos para liberar a los pueblos que aún se encuentran bajo el maleficio del opio religioso". Queridos oyentes, pero hay que señalar que Khrushchev fue un paso más allá que algunos de los demás ateos. Afirmó que la tarea de los ateos comunistas era, entre comillas, liberar de Dios a quienes lo honran. Esto, evidentemente, es la tarea no solo de los comunistas, sino del nuevo orden mundial. Otros, más recientemente, han elogiado al marxismo. Uno incluso desempeñó un importante puesto administrativo en el gabinete del presidente Jimmy Carter. ¿Saben quién era? Era Zbigniew Brzezinski, el asistente especial del presidente para los asuntos de seguridad nacional. También era o es director del Instituto de Investigación sobre el Cambio Internacional. Era profesor de Ley Pública y Gobierno y miembro del Instituto Ruso, todo ello en la Universidad de Columbia. En 1970, el señor Brzezinski escribió un libro titulado La Era Tecnocrática, en el que hacía sorprendentes declaraciones sobre la naturaleza del marxismo. Algunas de esas declaraciones son las que ofreceré a continuación. Dice así: "El marxismo representa un estado más vital y creativo en la maduración de la cosmovisión del hombre. El marxismo es simultáneamente una victoria del hombre externo y activo sobre el hombre interno y pasivo, y una victoria de la razón sobre la creencia. El marxismo ha servido de mecanismo para el progreso humano
aunque su práctica a menudo no haya alcanzado lo que defendían sus ideales. Teilhard de Chardin, que es un jesuita teólogo y escritor de nuestro tiempo, señala en determinado momento que, abre comillas, tan monstruoso como es, ¿no es realmente el totalitarismo moderno la distorsión de algo magnífico y de este modo bastante próximo a la verdad? Entre paréntesis, quiero señalarle a aquellos que me están escuchando que este jesuita, Teilhard de Chardin, es un recurrente autor citado por los seguidores de la nueva era. Interesante. Otro escritor, teólogo eminente, católico, que es muy amigo del Papa Francisco, es este teólogo que está radicado en Brasil, Boff. No sé si algunos han escuchado sobre él. Bueno, este teólogo es el ideólogo de Laudato Si y de otros escritos que tienden a el cuidado de la casa común. Interesante. ¿Cómo estas ideologías se están encontrando? Sigue diciendo Brzezinski: lo que probablemente se recordará como la principal contribución del marxismo, su influencia revolucionaria y ampliadora, que abrió la mente del hombre a perspectivas previamente ignoradas y puso en escena asuntos anteriormente desatendidos. El marxismo, difundido a nivel popular en la forma de comunismo, representó un importante avance en la capacidad humana para conceptualizar su relación con el mundo. El marxismo aportó una herramienta intelectual única para entender y manejar las fuerzas fundamentales de nuestro tiempo. Aportó la mejor perspectiva disponible para la realidad contemporánea. Queridos oyentes, una cosa es hacer todos estos comentarios favorables sobre el marxismo y poner a prueba la teoría en la realidad. Estos autores y estas personas hablan muy bonito del nuevo mundo, de la nueva sociedad y todas las promesas que propone el marxismo. Pero en la realidad, ¿habrá funcionado el comunismo y el marxismo realmente? Lo que han aplicado las teorías de Marx. Actualmente es posible comparar las promesas con la realidad. Están sumidos en las tinieblas. Al parecer, las ideas de Marx nunca han funcionado cuando éstas se llevan a la práctica. Porque el comunismo es una ideología que se funda en principios totalmente contrarios a los del Dios verdadero. El Dios verdadero, por allá en Génesis, habló de que el mundo estaba en caos y en desorden, y fue la palabra de Dios que puso todo en orden. Bueno, el comunismo propugna todo lo contrario: desorden, anarquía, pobreza y miseria. Entre los que han intentado determinar de verdad la puesta en práctica real del marxismo es en la Rusia comunista. Eso lo destaca Robert Conquest, un sovietólogo británico. Calculó que como mínimo 21.500.000 seres humanos han sido ejecutados o asesinados de algún modo por las autoridades comunistas marxistas durante y después de la Revolución Rusa de 1917. Conquest señaló que esta cifra era una estimación por lo bajo y que la cifra total podría ascender a 45 millones de asesinados bajo la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue el primer intento con éxito de crear un gobierno nacional basado en las teorías del marxismo. La, abre comillas, victoria de la razón sobre las creencias, cierre comillas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Y hoy en día, la ideología o los principios que sirven de fundamento al nuevo orden mundial
plasmados en la institución globalista de Naciones Unidas, bajo el brazo religioso del Vaticano, están fundados en el marxismo. ¿Saben ustedes lo que le esperaría al mundo si esta agenda se llega a implementar? ¿Cuál ha sido el resultado de la implementación de las teorías marxistas en la historia? Millones y millones y millones de muertos, con regímenes totalitarios, miseria, pobreza y falta de libertades. China es una nación que también sufrió un destino similar durante su revolución comunista entre 1923 y 1947. El profesor Richard L. Walker, en un informe gubernamental oficial publicado por el Subcomité Senatorial sobre la Seguridad Interna en 1971, estimó que el total de las muertes en China podría alcanzar los 64 millones de personas. También China ha experimentado la, abre comillas, victoria de la razón sobre las creencias, cierre comillas, propia del marxismo. Un turista que visitó China después de que Estados Unidos estableciera relaciones diplomáticas con ese país en 1973, compartió sus ideas sobre cómo el marxismo había influido en China en un artículo publicado en el New York Times el 10 de agosto de 1973. Ese artículo se titulaba From a China Travelers y su autor fue el turista y banquetero estadounidense David Rockefeller. Esto es lo que escribió sobre el marxismo en China. Sea cual sea el precio de la revolución china, ya sea de 64 millones de asesinatos, aunque sea comunitario, el psicópata de David Rockefeller dice que fue un éxito la implementación de la revolución china, aunque haya costado 64 millones de asesinatos. La ideología comunista es una ideología fanática, es una religión secular y que está dispuesta a todo con tal de implementar sus ideas. Es un fanatismo ciego e intolerante, es una ideología de resentimiento y de odio, y que toda muerte humana es totalmente justificada cuando se trata de alcanzar su utopía. Después de leer este comentario maquiavélico de David Rockefeller, el estudioso o el investigador, que podrían ser fácilmente ustedes que me están escuchando, podríamos recordar las palabras que ya hemos dicho de Adam Weishaupt, ¿recuerdan? El fundador de los Illuminati. El fundador de los Illuminati dijo: «He aquí nuestro secreto. Recuerda que el fin justifica los medios». Interesante que son palabras similares al contenido del juramento jesuita, el juramento de inducción de los jesuitas. Muchos de ustedes habrán leído ese juramento. Nadie, excepto el propio Rockefeller, sabe lo que quiso decir con ese comentario desubicado. Pero ciertamente parece significar que debió sentir pena por los 64 millones de chinos asesinados brutalmente bajo el régimen de Mao. ¿Sentía pena por los 64 millones de chinos? Las mentes psicópatas pierden toda sensibilidad ante este tipo de matanzas o, como diríamos hoy día modernamente, genocidios. Ustedes que me están escuchando, no deben olvidar que Zbigniew Brzezinski escribió que el marxismo era una victoria de la razón sobre las creencias. Quizás el mejor ejemplo de alguien que utiliza la razón sobre las creencias sea la historia ejemplificada por Whittaker Chambers, un antiguo miembro del Partido Comunista de Estados Unidos que decidió romper con el partido y salir de él. Él dijo: «El comunismo es lo que ocurre cuando, en el nombre de la mente, los hombres se libran de Dios». Chambers
rompió con su creencia en el marxismo y el comunismo de un modo muy interesante. Contó la historia en su libro Testigo. Dice así Chambers: pero debo mi ruptura a un acontecimiento muy fortuito. Estaba sentado en nuestro apartamento de la calle St. Paul en Baltimore. Mi hija estaba con su silla alta. Yo la estaba viendo comer. Era la cosa más milagrosa que me ha sucedido en toda mi vida. Me gustaba verla. Incluso cuando se llenaba la cara de crema, de avena, y la dejaba caer al suelo para contemplarla. Mi mirada se fijó en las delicadas circunvoluciones de su oreja, esas complicadas y perfectas orejitas que tenía mi hija, esas curvas, esos pliegues que se hacen en las orejas. Llegó un pensamiento a mi mente. No, esas orejas no fueron creadas por ningún conjunto azaroso de acontecimientos a base de átomos de la naturaleza, que es lo que dicen los comunistas. Solo pueden haber sido creadas por un inmenso diseño. La idea fue involuntaria e inintencionada. La aparté de mi mente, pero nunca la olvidé. Ni el momento en que la tuve, tenía que apartarla de mi mente. Yo creía en el comunismo. No podía reconocer que el diseño del cuerpo humano era producto simplemente de una explosión de átomos o acontecimientos accidentales. Si hubiera contemplado a mi hija, tendría que haber dicho: el diseño presupone la existencia de Dios. Entonces no sabía que, en ese momento, el dedo de Dios apuntó por primera vez a mi frente. Comencé en ese momento a abrirme a la posibilidad de que Dios era el creador. Posteriormente, Chambers añadiría: un comunista, que es alguien que cree en el marxismo, es una victoria de la razón sobre las creencias. Pero el comunista rompe porque al final debe elegir entre opuestos irreconciliables. El comunismo divide, pone en conflicto, pone en guerra y crea opuestos. Dios o el hombre, el alma o la mente, la libertad o el comunismo. Chambers, después de esta reflexión, había descubierto algo. Marx, Lenin, Brzezinski y Rockefeller parece que no han descubierto nada. Hoy nos toca hablar sobre un personaje que tiene mucho en común con Karl Marx, que es el ideólogo que aportó con esta concepción del mundo que tanto daño le ha hecho a la humanidad y del cual el actual orden mundial o el, entre comillas, nuevo orden mundial que se quiere implementar o se está implementando, tiene como fundamento ideológico efectivamente muchas de las premisas de Karl Marx. Estamos hablando de que el nuevo orden mundial tiene olor a neomarxismo, a socialismo. ¿Por qué? Porque por naturaleza el marxismo es totalitario, intolerante, resentido y vengativo. Pero no se quedan atrás algunos otros líderes de la historia. Recuerden que este individuo del cual ya les anuncié que iba a hablar es Adolf Hitler. Y vamos a descubrir que Adolf Hitler fue un satanista igual que Karl Marx. ¿Y qué cosa tenían en común o qué cosa tienen en común el nacionalsocialismo, que era la
ideología de Adolf Hitler con la actual ideología que sirve de fundamento para el nuevo orden mundial. Bueno, simplemente ambos son socialistas. Mucho se habla de Adolf Hitler, pero pocos saben que Adolf Hitler era una persona socialista. Él no era un ultraderechista, él era socialista. El aliciente o el aditivo que tenía este socialismo de Hitler era que era un socialismo nacionalista. Por eso que se llamaba nacionalsocialismo. Tiene premisas sacadas de la izquierda internacional y del socialismo globalista. Adolf Hitler ingresó en una sociedad secreta y al mismo tiempo era el jefe del Partido Nacional Socialista de Alemania. Hitler ingresó en una sociedad secreta llamada la Sociedad Thule, denominada la fuerza motriz secreta del nazismo. Son pocos los historiadores que hayan escrito o han escrito sobre la importancia de este grupo, la Sociedad Thule, o sobre el hecho de que Hitler ingresara en él. Parece que a los historiadores no les gusta hablar de la parte metafísica de estos líderes que han marcado un hito en la historia. Sería interesante que los oyentes puedan cultivarse respecto a esta etapa de la historia. Pueden conseguir en cualquier librería algún texto que abarque la asunción de Hitler al poder y el desarrollo de su régimen. Se van a sorprender de las similitudes que tiene con la actual agenda globalista. Los autores de un libro sobre la organización Thule escribieron: es en la sociedad Thule donde hay que buscar la verdadera inspiración del nazismo. La sociedad Thule tenía unos orígenes muy interesantes. Era en sí misma tan solo una sección de una sociedad secreta mucho más importante, conocida como la Orden Germánica, fundada en 1912. Esa organización tenía su origen en otras sociedades secretas. Estaba conectada con las logias francmasónicas prusianas, así como varias asociaciones claramente antisemitas. La sociedad Thule se convirtió en una rama especialmente activa de la sociedad principal. La importancia de la sociedad Thule en la formación del partido nazi se está descubriendo actualmente, pero no por parte de los historiadores que escriben la escuela occidental de la historia, sino que hay un comité, el comité y los 40 miembros originarios del nuevo Partido de los Trabajadores de Alemania, que es un partido que existe actualmente. Se reclutaron todos en la sociedad secreta más poderosa de Alemania, la sociedad Thule. Es interesante que los sindicatos cumplirán un rol fundamental en la desestabilización de las sociedades para apoyar el establecimiento del nuevo orden mundial. La agenda totalitaria de Naciones Unidas irá acompañada de anarquismo y desórdenes sociales. Estos sindicatos estarán dominados por la ideología marxista. Pero la declaración más reveladora realizada sobre esta sociedad fue hecha a principio del siglo XX por los principales líderes, y todos tenían una religión común.
Dice así este libro escrito sobre esta sociedad: los miembros del núcleo interno de la sociedad Thule eran todos satanistas que practicaban la magia negra. Otro autor que se ha referido a la sociedad Thule es Joseph Carr, quien ha escrito el libro La Cruz Perversa. El grupo interno que controlaba la sociedad Thule incluía hombres que reconocían ser luciferianos. Por tanto, hay pruebas de que Hitler se convirtió en luciferiano. Había leído las obras del filósofo trágico Friedrich Nietzsche, cuya poderosa disertación sobre la genealogía de la moral instaba a realizar una transmutación de todos los valores, pardo de que lo consideraba malo era bueno, y que lo que habitualmente se considera bueno es malo. Quienes hemos tenido la oportunidad de leer, y no solamente leer, sino que estudiar a Friedrich Nietzsche, les podemos decir que es una literatura bastante cautivante, es una literatura bastante atrayente, es una literatura que tiene bastante lógica y sentido. Sin embargo, de manera sutil nos va arrastrando hacia principios evidentemente antibíblicos. Personalmente, tuve la oportunidad de leer y estudiar un libro de Friedrich Nietzsche, entre otros, que se llama El Anticristo. Para quienes quieran saber un poquito más de Nietzsche, existen muchas biografías en el mercado. Muy entretenidas, por cierto. Pero cuando leí el libro El Anticristo, comencé a leer ese libro con mucho asombro. En muchas de sus declaraciones me sentí identificado, pues Nietzsche hace una crítica despiadada contra los sistemas religiosos, especialmente el católico romano. Si ustedes leen alguna biografía de Nietzsche, descubrirán que Nietzsche era hijo de un pastor luterano, y que Nietzsche en su niñez y al entrar su juventud era un creyente. Incluso hay testimonios de sus plegarias antes de entrar a la universidad, como él se encomendaba a Dios. Pero al pasar el tiempo y al comenzar a impregnarse de otras teorías, Nietzsche se volvió un ardiente opositor y crítico a la religión, llegando a declarar que Dios ha muerto. De nuevo aparece esa idea de que el Dios de la Biblia es malo, y de algún modo el Dios considerado malo es bueno, y que lo que se necesita era una transformación de la moral. En otras palabras, que lo enseñado por Dios, el Dios de la Biblia, debe ser eliminado y sustituirse por un nuevo sistema. Pero Hitler también reconoció el papel de la francmasonería en su vida. En las observaciones de Hitler publicadas bajo el título de Hitler habla, podemos redescubrir el importante papel que tuvo la francmasonería alemana como modelo para la estructura esotérica del partido nazi. Entre comillas, ¿sabían ustedes que Hitler es autor de un libro llamado Mi lucha? Bueno, el sacerdote católico Alberto Rivera, asesinado el año 92 por un compañero de seminario jesuita, logró revelar antes de su muerte de que el libro Mi lucha, adjudicado o de autoría de Hitler, en realidad no lo escribió Hitler,
sino que ese libro fue escrito por los jesuitas. Igual que tantas otras sociedades secretas, la sociedad tuvo una estructura esotérica. Eso debió de conllevar que había dos clases de miembros, los que conocían el secreto y los que no lo conocían. Igual fenómeno que sucede en la masonería. Pero hay pruebas de que Adolf Hitler era uno de los miembros de la sociedad que sí conocían esos misterios esotéricos. El hombre que desempeñó el papel más importante en la vida de Hitler fue Dietrich Eckart, uno de los 7 primeros miembros que fundaron el partido nazi, ya quien de hecho se llamó el fundador espiritual del nazismo. Un autor nos explica lo importante que fue Eckart en la vida de Hitler. Dice así este autor: el propio Adolf Hitler consideró a Eckart la influencia más importante de su vida. Se sabe que Eckart había experimentado con numerosas drogas en un intento por alcanzar una conciencia más elevada. Actualmente se está descubriendo que Hitler también intentó lo mismo. Dice este autor: Hitler alcanzó niveles más elevados de conciencia por medio de drogas e hizo un profundo estudio del ocultismo medieval y la magia ritual. A Eckart se le ha llamado un satanista muy dedicado y la figura central en un círculo poderoso y extenso de ocultistas, la Sociedad Thule. También creía en la futura aparición del señor Maitreya, el esperado Mesías de la nueva era. Eckart participó en una serie de sesiones espiritistas con 2 generales rusos que habían dejado su país natal para trasladarse a Alemania. Durante esas sesiones de espiritismo, a Eckart y sus asociados se les habló sobre la inminente aparición del Mesías alemán, un señor Maitreya. Y guió deliberadamente la carrera de Hitler en el mundo oculto del culto a Satán y Lucifer. Cuando estaba a punto de morir, dijo a los que se reunieron alrededor de su lecho de muerte: seguid a Hitler, él bailará, pero soy yo quien ha creado la música. Le he iniciado en la doctrina secreta. He abierto su núcleo a su vista y le he dado los medios para comunicarse con los poderes. No lamentéis mi muerte. Yo habré influido en la historia más que ningún otro alemán, dijo Eckart. Eckart declaró a sus compañeros adeptos a la Sociedad Thule que había recibido personalmente una especie de anunciación, es decir, un anuncio satánico, que estaba destinado a preparar el navío del anticristo, el hombre inspirado por Lucifer para conquistar el mundo y guiar a la raza aria hacia la gloria. Otro de los vínculos de la Sociedad Thule, el culto a Lucifer, es el emblema elegido como el símbolo del partido nazi, la esvástica. El diccionario define a la esvástica como una cruz con sus 4 brazos iguales, doblados en forma de ángulo recto. Hay 2 versiones del símbolo, uno con los brazos doblados hacia la izquierda y otra con los brazos doblados hacia la derecha. La primera es universalmente un símbolo de bondad, mientras que la última es universalmente un símbolo de maldad. Quienes están escuchando esta transmisión por YouTube podrán ver una foto en su pantalla donde sale efectivamente Adolf Hitler haciendo un saludo romano.
típico de las legiones romanas. Y en su brazo derecho encontrarán un símbolo. Esa es la famosa esvástica. Hitler eligió personalmente el diseño final de la bandera de la sangre nazi, la que llevaba la esvástica como emblema que representa al partido nazi. Invirtió la esvástica a partir de la propuesta hacia la forma que representa el mal. Es decir, hacia la derecha. Hitler tenía un modelo en el que basar su elección. La esvástica era el símbolo de la sociedad Thule, su insignia oficial. Nuestro ya autor conocido en esta serie, Manly P. Hall, en su libro Lecture on Unassayed Psychology, advirtió a los lectores de lo que representaba la esvástica, y dijo así Manly P. Hall: la esvástica es la cruz rotante que representa el movimiento centralizador de todo lo eterno. O sea, la esvástica nazi es una cruz girando, rotando, y representa el movimiento centralizador del todo eterno. Uno de los fundadores originales de la sociedad Thule, Rudolf von Settendorf, relacionó la esvástica con otro símbolo, el sol. Cuando hizo esta declaración en noviembre de 1918, dijo así: es mi intención implicar a la sociedad Thule en este combate. Lo juro por la esvástica, por este símbolo que es sagrado para nosotros, para que lo escuches, oh sol magnífico. Por tanto, la esvástica era un símbolo de la sociedad Thule, era un símbolo del partido nazi. Estaba de algún modo relacionada con un símbolo del dios Sol, y el dios Sol era un símbolo de Lucifer. Quienes se opusieron al símbolo de la esvástica y a todo lo que representaba tuvieron que pagar por ello con el supremo sacrificio en el sangriento altar de la guerra. 50 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de personas fueron sacrificadas a la religión de Lucifer en nombre de la esvástica nazi. Y todo porque los historiadores que escriben la visión occidental de la historia, de algún modo, fueron incapaces de saber que Adolf Hitler había ingresado en un culto luciferino llamado la Sociedad Thule, unos 16 años antes de comenzarse la guerra. Pero seguramente ustedes que me están escuchando podrán de alguna manera impregnarse de esta historia fascinante que fue los comienzos de este imperio que levantó Hitler. Ustedes pueden leer ahí cómo se fue allanando el camino político desde la república famosa esta de Weimar, y cómo Hitler ascendió al poder y se erigió como líder absoluto o Führer de toda Alemania. Sin embargo, pocos saben, porque los historiadores no lo mencionan, de que Adolf Hitler era un luciferino y que él tenía una religión esotérica. Todo su simbolismo y toda su mística yace en los misterios de lo oculto. Vamos a dejar hasta aquí esta lectura y transmisión, porque en el próximo capítulo
hablaremos de un gran sello. Un sello que ustedes no se imaginan a qué nos referimos. Pero recuerden que le conté que estaremos hablando del nuevo orden mundial en relación con las fuerzas ocultas, el Vaticano y los Estados Unidos. Gracias por acompañarme, gracias por conectarse, gracias por su apoyo y quedan invitados para el próximo jueves en una nueva serie de El Nuevo Orden Mundial.